Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, ya sabéis, la que hacemos con temas de fondo, temas siempre interesantes que me vais dejando los contraescuchas a lo largo de la semana. Lo que hago, bien lo sabéis, porque algunos tenéis que esperar bastante a que salga vuestra nota de voz, es los temas más de fondo, me los traigo para el domingo y así les puedo dar salida este día, que es mucho más tranquilo que el resto de la semana y podemos abordar temas más generales. Bien, hoy traigo unos cuantos temas generales, uno de ellos, que es el principal, tiene nada más y nada menos que ver con la historia. He pensado en si llevármelo a la contrahistoria, traerlo aquí, pero creo que tiene algo más de actualidad que de tema propiamente histórico. Es decir, que no ha ido la carpeta del contrasello, sino que ha venido la de la contrarréplica. Os voy a dar el número de WhatsApp al que podéis enviar vuestras notas de voz y pasamos ya directos al programa. Es el 690 827909. 34 adelante, si estáis fuera de España y si estáis dentro también, no molesta, el teléfono no se va a quejar y si alguna vez enviáis una nota de voz desde fuera de España os lo va a exigir y además tiene una ventaja añadida y es que no cuesta nada, cuesta lo mismo enviar una nota de voz que desde España o desde cualquier otro país, es decir, que el WhatsApp es lo bueno que tiene, que es un servicio mundial, siempre y cuando pues estéis, si estáis fuera de España, pues en una zona wifi en la que el dato no os cueste nada. Respecto a la duración, ya sabéis, entre 1 y 3 minutos y los temas, bueno, pues los temas propios de la contrarréplica, política, actualidad, economía y todas estas cosas. Si son de historia me los llevaré al contrasello, que es su espacio natural, y si son de libros o de películas, pues irán al contraplano o a la contraportada. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Alex, que vive en Suiza y que nos habla del voto en aquel país. Esto de Suiza, la democracia en Suiza, es un tema que vuelve de forma recurrente por la contrarréplica. A mí es un tema que me interesa bastante. Es un país que en tiempos estudié con mucha dedicación cómo funcionaba. País que a mí me gusta mucho, le he dicho muchas veces. Y bueno, pues nos da una serie de, no consejos, sino aclaraciones sobre cómo funciona el sistema de referéndums allí para acabar con una reflexión sobre la democracia en España o en cualquier otro país. Muy buenas, Fernando. Una vez más, gracias por tu programa. Y quería hacer un par de comentarios un poco relacionados con el tema del voto electrónico que comentaron en el podcast del domingo, de la contrarréplica. Quería básicamente primero aclarar que cuando la gente aquí en Suiza, cuando comentas tú que se va a votar 3 o 4 veces, yo no me veo yendo a votar 3 o 4 veces a una oficina o a un ayuntamiento, a lo que sea. Aquí lo que ocurre es que no es así, sino que la gente, bueno, no sé si es posible ir a votar a un centro, pero normalmente la gente, todo el mundo recibe por correo, todos los que pueden votar, yo no, pero mi mujer que es suiza sí, recibe cada, no sé, cada 3 meses un paquete donde está un librito donde se explica un poco cuáles son las cosas que se quieren votar, se explica un poco el pro, contra, qué piensa el Estado o el Bundesrat y qué piensa los que generan la iniciativa. Y entonces tú decides para cada una de esas cosas y lo mandas por correo. Es así de sencillo, no tienes que ir a ningún sitio y tal. Pero yo he visto que los suizos se toman su tiempo para responderlo. Es decir, lo leen y tal. Y si no saben, preguntan a sus padres o lo que sea, los que lo hacen. Que yo diría que son la mayoría, pero bueno, eso no lo puedo afirmar. En cualquier caso, se recibe el paquete y se vota. Con lo cual es bastante sencillo. No necesitas que sea electrónico. Sin embargo, hay una aplicación del gobierno suizo que lo tiene en francés, en italiano y en alemán, donde te dicen exactamente lo mismo que viene en el librito y que puedes decidir y muestran los resultados y demás. Bueno, aparte de eso quería comentar, ¿cómo ves la posibilidad de que se pusiera una especie de prueba, ya no digo un examen, pero una prueba de algo que todo el mundo pudiera hacer, ¿ok? A la hora de votar. Es decir, que por ejemplo tuvieras que ver un vídeo hablando sobre los datos económicos del pasado año
o de los últimos 5 años, de la última legislatura, no sé, de lo que fuera, o que tuvieras que hacer algo concreto. No te sé decir qué, porque no quiero que sea, me gustaría que fuera que todo el mundo lo pudiera hacer, pero que hubiera que hacer un cierto esfuerzo. De modo que no voy a votar por votar, porque aquel dice tal o aquel dice cual y no sé, pero me gusta ese y lo voto. Sino un poco para que la gente, digamos, vote con un poco más de conciencia. A eso me refiero. Que bueno, si quiero tener esa oportunidad de votar, que todo el mundo la debería de poder tener, que hubiera un cierto esfuerzo que yo tuviera que hacer para evitar que vote por votar. Más o menos diciéndolo de una manera simple. Y la idea sería un poco reducir los votos a populistas que simplemente venden humo y que, o bueno, te regalo esto, como lo del cheque a los jóvenes de 18 para que se lo gasten en el cine o en juegos de PC o de consolas. Es decir, era una cuestión para evitar un poco eso. Es decir, que no se hagan ese tipo de votación porque a lo mejor, bueno, por ese dinero a lo mejor ya muchos harían bastantes esfuerzos, pero un poco evitar eso. A ver, ¿qué opinas? Yo sé que puede ser esto muy utópico, pero no sé. Si no se intenta, no se consigue mejorar. Así que nada, venga, un saludo y gracias una vez más por tu programa. Del sistema suizo, como decía, hemos hablado pues en más de una ocasión, de 2 y de 10 hemos hablado aquí en la contracrónica, vamos, del sistema electoral suizo exactamente. En Suiza, aparte de las elecciones normales, las legislativas, para conformar el gobierno de los cantones o el gobierno federal, tienen mucha importancia los referéndums. De hecho, son una parte integral del proceso legislativo en Suiza. No es como en otros países donde hay referéndums de vez en cuando. En España algunos, muy pocos, la verdad. Yo a lo largo de mi vida solo he podido ver pues un par de ellos. El de la OTAN, que era yo un niño, y luego posteriormente el referéndum que se hizo de la Constitución Europea, que fue, si mal no recuerdo, en el año 2005, que tuvo además una participación bajísima, porque los referéndums en España, entre otras cosas, aparte de que los gobernantes preguntan muy poco, cuando lo hacen se reservan siempre la bala de no una bala, la fundamental, además la bala de oro, que si no nos gusta lo que sale, pues no lo aplicamos. Los referéndums no son vinculantes, son puramente consultivos. Bien, en el caso de Suiza son vinculantes, por supuesto, y se celebran muchísimos. Hay 3 tipos de referéndums. El primero de ellos es el referéndum de la iniciativa popular, es decir, que cualquier suizo que quiera proponer una nueva ley o incluso una enmienda constitucional no necesita más que recoger firmas, concretamente 100.000 firmas, que no es una cantidad muy grande en un país que tiene 8 millones de habitantes, a favor de esta iniciativa. Además, no le piden un mes ni 2 meses, puede hacerlo en año y medio, en 18 meses. Si quieren hacer una ley concreta, basta con que se pongan de acuerdo, monten una plataforma, que basta hacerla por internet y a partir de ahí recoger estas firmas. Una vez recogidas las firmas, el texto de la iniciativa, lo que quieren hacer, evidentemente hay que aportar dónde va a estar la enmienda o la nueva ley, se revisa por parte del Parlamento para que sea acorde a derecho y acorde a la Constitución. También la revisa el Consejo Federal. En el caso de que haya problemas, la devuelven y le piden a los que han puesto en marcha la iniciativa que la redacten de nuevo, y en el caso de que todo vaya bien, se convoca el referéndum. Si el Parlamento le parece bien, muchas veces ni siquiera hay referéndum, la adopta directamente. Si no, se somete a votación popular. Para ser aprobada, la iniciativa en cuestión necesita la mayoría de los votos. Y en algunos casos, además de la mayoría de los votos, la mayoría de los cantones, es la doble mayoría. Luego hay otro tipo de referéndums que son obligatorios. Cualquier cambio en la Constitución Federal debe ser sometido a un referéndum automáticamente. Aquí, por supuesto, se necesita la mayoría de los votos, más del 50%, y además la mayoría de los cantones. Y luego está lo que llaman allí referéndum facultativo, que es parecido a la iniciativa popular. En este caso, cualquier ciudadano suizo puede exigir un referéndum sobre una serie de leyes o de acuerdos internacionales importantes, por ejemplo, cualquier tratado internacional que firme Suiza. Y basta con esto, con 50.000 firmas, con la mitad de la iniciativa popular,
y tienes, en el caso de que lo quieras poner en marcha, tienes mucho menos tiempo, eso sí, apenas 3 meses, 100 días desde que se publica oficialmente ese tratado o esa ley en cuestión. Es decir, que se puede derogar una ley una vez publicada si se encuentra con que hay 50.000 personas que firman para que se celebre un referéndum y luego en ese referéndum la ley se deroga. Si una vez ganado el referéndum, pues adiós la ley o adiós el tratado, y para eso basta con una mayoría simple, con el 50%. En el caso de que te llamen a votar, pues tienes que ir porque es obligatorio. Los referéndums son varias veces al año, ¿eh? No pensemos que es que hay uno cada 6 años o cada 5 años, ni uno al año siquiera. Los juntan generalmente porque se les pregunta de las cosas más variadas. Por regla general suelen ser en 3 meses. Uno es en invierno, en enero por lo general, empezar el año, luego otra vez a mediados de año, en torno al mes de junio, y otra vez más creo que es en septiembre-octubre, más o menos. Son las 3 fechas, los 3 meses de los referéndums, para que no haya referéndums todos los meses o todas las semanas, pues los juntan en estas 3 fechas. Los ciudadanos pueden votar personalmente o por correo en los lugares designados donde tienen que ir a votar. Es obligatorio votar, aunque eso sí, no se ha sancionado nunca a quien no va a votar. Y es la decisión que salga de allí, es, como os decía, vinculante y se publica en el acto. En el momento en el que se termina de recontar, se certifican los resultados y automáticamente esos resultados, ese resultado final, el sí o el no, automáticamente se adopta. No hay, bueno, vamos a pensárnoslo, bueno, aparece otro, entonces el gobierno dice, no, vamos a dejarlo en suspenso, a ver qué hacemos con esto. No. Es, en este aspecto sí que podemos decir que la mejor democracia del mundo, democracia entendida por el poder del pueblo, si queremos verlo así, o el poder de las urnas. Ya sabéis que la democracia es mucho más, pero bueno, en ese aspecto es sin ninguna duda Suiza. Vamos, le da a los ciudadanos un papel muy activo en la política, en la legislación, y permite además que temas de gran importancia sean debatidos y decididos por la población en general, no solo por los representantes electos. Esto en Suiza lo lleva muy a gala y además a mí me parece una gran idea. Luego, respecto a esto que propones, Alex, de hacer una especie de examen, bueno, o entregar un temario para que la gente se lea, es que no sé muy bien cómo eso se articularía, sería difícil. No les vas a examinar, obviamente, pero tenéis que leeros estas cosas, que luego se la leerán o no se la leerán. Es decir, que te llega a casa una carta con los datos de PIB del país o la estructura económica, pues evidentemente se la van a leer 4. Por no hablar de que toda esa información la puedes tener disponible en Internet en cualquier momento. Así que no sé, no lo termino de ver. Sería extremadamente complejo. Y luego además sería injusto, porque hay mucha gente que no tiene tiempo para prepararse nada en el caso de que quisieses examinar. Y en cambio a otros les sobra el tiempo. Porque, qué sé yo, son estudiantes o están desempleados. El derecho al voto es el que es para todos y cada uno lo ejerce. Bueno, si es que lo hace, que puede no hacerlo, en función de lo que sabe y de sus propias ideas políticas. Lo que no estaría mal, y esto lo he dicho muchas veces aquí, es que en España tuviéramos el mismo sistema, un sistema de referéndums muy parecido al suizo. De esta manera, los sucesivos gobiernos, el gobierno que le toque, pues tendría que consultar a la ciudadanía muchas medidas que o no llevaban en el programa electoral o son extraordinariamente polémicas. Esto cuando lo dices se sorprende. Entonces estaríamos todo el día votando, ¿no? Se podrían organizar lo mismo 3 veces al año, que hubiera una serie de referéndums y ya está. ¿Qué os parece desde, no lo sé, aprobar grandes partidas de gasto para ciertas cosas, hace unos años recuerdo que se lo comentaba un compañero que era muy de izquierdas y estaba en contra de la guerra de Irak? Le comenté, si esto fuera como Suiza, pues para poder participar en esto, Aznar hubiera tenido que consultarlo con la ciudadanía y por supuesto que hubiera salido que no. Vamos, y como esto muchas más cosas, ¿eh? Te aseguro que la mayor parte de las veces los políticos no se saldrían con la suya y sobre todo te evitarías a los ingenieros sociales. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Estos que vienen para hacer su revolución particular, que te meten unas legislaciones muy locas y que dicen, bueno, ya se irá poco a poco la sociedad acostumbrando. Entre tanto, nosotros lo metemos. Bien, en el caso de que quisiesen hacer eso, se encontrarían con que simplemente la sociedad todavía no está preparada. Y lo mismo valdría para derogar algunas leyes que se consideran injustas. Por ejemplo, yo considero tremendamente injusta la Ley Integral de Violencia de Género y lo he dicho muchas veces. Pues no estaría mal
que los ciudadanos tuviesen la posibilidad de mover a un referéndum en el que se debatiese todo esto y se clarificase qué es lo que ha conseguido, en qué consiste, cómo invierte la carga de la prueba, cómo han pagado justos por pecadores, y que se votase para derogarla. Y luego ya a partir de ahí que se pudiese hacer una ley de violencia de género que no sea como la que tenemos desde hace 20 años. He puesto el caso de la ley de violencia de género, pero vamos, me salen muchísimas más leyes polémicas que se han aprobado desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, que la mayor parte de las veces, por no decir siempre, han sido puros rodillos. Porque en el momento en el que hubiese un referéndum, la posibilidad de haber un referéndum, pues eso obligaría a explicar muchas cosas. Entre otras cosas, los costes y la necesidad de aprobar tal o cual ley. Seguimos con Curro, que nos da su opinión sobre los mitos históricos y cómo se construyen estos mismos mitos históricos. Dudo de la efectividad del rigor histórico para desmontar mitos. Creo que los mitos llegan a instalarse en el imaginario colectivo gracias a la épica, a la comedia o al drama. Con películas donde piratas ingleses guapísimos y simpatiquísimos salvan a niños inocentes de las garras sangrientas de conquistadores españoles. Creo, por ejemplo, que el anticapitalismo de Mafalda ha sido muchísimo más efectivo a la hora de dar la batalla cultural que cualquier estudio económico que se pueda hacer al respecto. Y tampoco entiendo muy bien el argumento de que no hay que ver la historia como un cuento de buenos y malos. Si no, también se podría decir que es un error juzgar el terror jacobino con los valores morales del presente, que Robespierre no era más que un hombre de su época y que no hay que hacer presentismo con él y contabilizarle los muertos. A mí me suena más a que da rabia que muy a menudo sean tus buenos los que hacen de malos y tus malos de buenos. Por ejemplo, Maradona llevaba en el brazo derecho un tatuaje del Che Guevara tan grande como su propia mano. Y la mano de Maradona, dentro y fuera del ámbito hispanohablante, siempre será la mano de Dios. O Santana, el guitarrista, que se ponía su camiseta del Che para salir a tocar delante de miles de personas que le idolatraban. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Jara, Joan Manuel Serrat, Mafalda, Gila, Picasso, Bob Dylan, Víctor Hugo, Jean Renoir. Entre muchísimos otros, estos son los auténticos artesanos del ideal colectivo. Y aunque hay que reconocer que vivimos en la época dorada de la divulgación, dudo de la efectividad de coloquios muy interesantes que a lo que más recuerdan es a los mejores momentos de la clave. El rigor histórico demuestra que desde el principio de los tiempos el imaginario colectivo se perfila a través de tragedias, de comedias, de dramas, de humor, de tebeos, de series, de personajes ficticios perfectamente diseñados y tergiversados para que el imaginario colectivo se identifique con ellos y se pegue a ellos como una chapa. Por eso me encantaría que además del más que elogiable y necesario trabajo de estudio y de investigación y de debate, también hubiese guionistas, humoristas, juglares, bufones que le cuenten al mundo la otra versión de la conquista de América o de la Revolución Francesa o de la Guerra Civil. Ya que si hay algo que demuestra el rigor histórico de forma inequívoca es que esa es la auténtica batalla cultural. Gracias. Antes de nada, Curro, Robespierre, recordártelo, por si no lo sabías, Robespierre era un hombre de su época, completamente de su época, era un bárbaro. Y como tal se le tenía. Era un hombre de su época, pero ya en su época se le consideraba un bárbaro. Cuando la Convención Nacional se hizo con el control de Francia, dentro de la propia Francia y en el extranjero, se consideraba que los jacobinos en sí eran unos radicales y unos extraviados. También sabían que eran unos asesinos, que estaban guillotinando a todo aquel que se les pusiese por delante sin siquiera juicio. Esto se decía en la década de 1790 dentro de Francia y fuera de Francia. Es decir, que no es que estuviese haciendo algo propio de los hombres de su época. Era un hombre de su época, sin duda. No, Robespierre no venía de otra, no estuvo congelado durante 300 años y lo resucitaron con la Revolución Francesa. Era un hombre de su época, pero en su época lo que hizo les pareció realmente mal. En otras partes de Europa en aquella época se realizaban ejecuciones, la pena de muerte, que hoy en muchos países nos parece pues algo imposible, en la década de 1790 estaba en todas partes, pero no
no esas ejecuciones de la Place de Grève en París. Las ejecuciones en otros lugares pues eran después de un juicio y, por supuesto, no eran masivas, como sucedió con las que tuvieron lugar en París y en otras ciudades francesas entre los años 1793 y 1794, es decir, los años de la Convención. Con Robespierre, en definitiva, no se hace presentismo. Las críticas a la Convención jacobina y a sus excesos son contemporáneas de los propios jacobinos, de la propia Convención jacobina. Las críticas luego también vinieron después, pero en aquella época ya se les criticaba de manera feroz porque se estaban comportando como unos fanáticos y como unos bárbaros. Con otros personajes infames de los últimos 200 años tampoco se hace presentismo. Joseph Stalin, por ejemplo, era ya un matarif en su época y lo sería ahora, en el caso de que hiciese lo mismo. Se puede decir idéntica cosa de Hitler. En los años 40 gasear a la gente en modo industrial era pura barbarie, y en nuestra época lo sigue siendo. Pero es que 100 años antes también hubiera sido pura barbarie. Pero vamos, que los 40, que es cuando perpetró Hitler y el Tercer Reich, perpetró esas atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, ya era una barbarie. Cosa distinta sería la esclavitud. Hoy la esclavitud nos parece aberrante, a mí personalmente me lo parece, pero me consta que a nuestros antepasados, no tan lejanos, de los siglos XVII o XVIII, no les parecía aberrante en absoluto. Tampoco a los romanos del siglo I. Romanos a los que seguramente admiramos, como, no lo sé, Juvenal, Marcial, Séneca mismamente, que nació en Córdoba, o el emperador Marco Aurelio, un tipo inteligentísimo, cultísimo. Todos tenían esclavos y no consideraban que estuviese haciendo nada malo teniendo esclavos. Caray, si juzgamos a Marco Aurelio por tener esclavos, pues sí, en este caso estamos haciendo presentismo, porque era un hombre de su época en la que tener esclavos no se consideraba nada malo. Pero es que guillotinar a todo el que se te ponga por delante no era algo que se hiciese en el siglo XVIII. De hecho, una de las cosas que llamaron la atención de todo el mundo fue esa violencia y ese odio ideológico de los jacobinos. Pero vamos, si juzgamos a Hitler por liquidar a 6 millones de judíos, no estamos haciendo presentismo, ya que en su época eso era intolerable, y a pesar de ello lo hizo. Bueno, era tan intolerable lo del Holocausto que procuraron los nazis mantenerlo oculto. Respecto a lo que comentas de la construcción de los mitos históricos, a ver, siempre se construyen desde arriba, y por intereses políticos. Hablábamos Manuel Burón y yo hace un par de semanas en la contrahistoria, esta que hicimos con motivo del 12 de octubre, cómo los países eligen sus propios antepasados, su propio pasado. Lo escoge, lo criba y se queda con lo que le interesa. Como nosotros, a título individual, también elegimos a nuestros antepasados. El pasado, en definitiva, lo tendemos a construir a nuestro antojo, en función de nuestras propias ideas, de nuestras propias manías, de las ideas o los valores que tenemos en cada momento, nuestra manera de ver el mundo, el modo en el que nos vemos a nosotros mismos. Bien, eso siempre fue así y seguirá siendo así. Esa es la realidad. Pero la labor del historiador no es esa, no es dar la batalla cultural, como has dicho tú no sé si en 2 o 3 ocasiones. La labor del historiador es estudiar el modo de vida de nuestros antepasados, saber cómo se organizaban, conocer sus expresiones artísticas, averiguar cómo se ganaban la vida, bueno, y hacer todo eso de la manera más precisa y desapasionada posible, en función de lo que nos ha llegado de ellos. Si son textos, pues bien, si además de textos tenemos grabaciones de audio, mejor todavía. Si además de eso tenemos películas, mejor todavía. Muchas veces ni siquiera hay textos y uno tiene que ir con fuentes más secundarias. Pero que en función de lo que encontramos, interpretarlo. Muchas veces la documentación es muy fragmentaria y cuesta mucho, de ahí que sea tan difícil hacer prehistoria, por ejemplo, realmente complicado, o ciertas épocas de la historia en ciertos lugares. Yo siempre me compadezco de los que tengan que hacer historia de Gran Bretaña entre los siglos IV y X, una cosa así, las Dark Ages que llaman allí, la Edad Oscura, y tan oscura, apenas tienen muy pocas fuentes. En otras partes del Mediterráneo, en cambio, de Europa es diferente. En el Mediterráneo tienes muchísimas fuentes, la época dorada del Imperio Bizantino, pero no así en Gran Bretaña o en otras partes del centro y del norte de Europa. Se trata de eso, de saber cómo vivían, de saber cómo se organizaban, de saber de qué vivían. Y todo de forma precisa.
evitando los juicios de valor y evitando, por supuesto, las historias de buenos y malos. Lo que tú estás pidiendo es hacer activismo histórico a favor de tus propias ideas y de tu propia manera de ver el mundo. Es decir, lo que estás pidiendo es que los conquistadores españoles aparezcan como una suerte de héroes, cuando no lo fueron, no fueron héroes, fueron simples seres humanos, con sus debilidades, con sus grandezas, con sus miserias, con sus luces, con sus sombras. Hernán Cortés o Pizarro, naturalmente que cometieron errores. Por supuesto, eran seres humanos, no dioses. Aunque, en el caso de Cortés, muchos mexicas se pensaron que eran dioses, pero no lo eran. Algunos de esos errores los pagaron ellos mismos, en vida. Otros se pagaron después. También acertaron en algunas cosas. Por ejemplo, en la conquista misma. Ese era su propósito en aquel momento. Tanto el de Cortés como el de Pizarro. Y lo consiguieron. Que la conquista fuese buena o fuese mala, esa ya no es labor del historiador. O sea, en todo caso, apelar a la moral ya no es labor del historiador. Esa ya es labor del filósofo, en todo caso. Saber si algo es bueno o es malo, en función, claro, lo bueno y lo malo ya sabes que es relativo. Pero no es la labor del historiador. El historiador tiene que estudiar el personaje. Cortés, Pizarro, Alejandro Magno, George Washington, Adolf Hitler, el que sea. Pero se trata de estudiar el personaje con toda la documentación de la que se disponga y tratar de entender por qué actuó como actuó. No hacer una valoración moral del personaje, sino tratar de entenderle. Una vez entendido eso, pues ya se pueden entender las consecuencias que trajo. Simplemente, esas consecuencias pueden ser positivas o negativas, en función del punto de vista desde el que miremos. En algunos casos, sobre todo con historia muy cercana, caso del siglo XX, caso de Hitler, si quieres volvemos a él, o Stalin, pues una vez entendido el personaje, puede ser que nos interpele, claro, el caso del gaseamiento de gente inocente y de niños en las cámaras de gas, pues nos interpela, o los gulags en la Unión Soviética nos interpela como seres humanos, podemos decir, bueno, y este tipo además no tenía ninguna moral por completo, pero también lo era, qué sé yo, Vlad el Empalador, completo y absoluto amoral. Bien, pero es que eso es secundario, lo importante es saber por qué Vlad el Empalador hizo lo que hizo y cómo lo hizo y qué consecuencias tuvo que él pasase por este mundo. Y si son positivas o negativas esas consecuencias, pues ya digo, depende de quién se siente heredero, si dejó herederos, si no los dejó, si sobre él se construyó algo o simplemente fue el final de una saga. A ver, por ejemplo, que en España no se hiciese nunca la reforma protestante, para los católicos es una gran noticia, pero para los protestantes españoles, pues fue un error garrafal. No sé si conocerás algún protestante en España, hay unos cuantos, te lo dice, bueno, es que aquí hay un problema, que no hicimos la reforma. Esa es la realidad, dependiendo de si hablas con uno o hablas con otro. Ahora bien, que no se hiciese la reforma sí que tuvo consecuencias. Para empezar, en ámbitos como el arte, sin ir más lejos. El arte en España, no solo en España, en cualquier país católico, en Italia, en Francia, en Portugal, sería impensable sin todo lo que vino después del Concilio de Trento. Y el modo en el que ese concilio fomentó el uso de imágenes sagradas. Bien, ¿eso es bueno o es malo? Pues de nuevo, depende de quién lo mire. Pero volvemos a los conquistadores de América. La imagen que estos conquistadores tienen en España no es necesariamente mala. De hecho, yo no creo que sea mala, salvo gente muy ideologizada. Yo nunca he tenido una mala imagen. Así cuando pienso que pensaba yo de niño de Hernán Cortés, no era malo. La primera persona que me habló de él fue mi padre y me contó un poco la conquista de México, que a él siempre le gustó, siendo yo un niño, y para mí, pues bueno, lo interpreté como toda una gesta, porque evidentemente fue una gesta histórica. No sé, seguramente un mexicano de mi edad pues te dirá lo contrario. Hernán Cortés, pues le parecerá pues un matarife, una mala persona, un tipo implacable, un asesino nato, quizá porque su padre le contó lo contrario. ¿Y por qué le hizo eso? Bueno, pues porque los sucesivos gobiernos mexicanos desde la independencia eligieron a sus antepasados. Y entre sus antepasados no estaba Cortés, cosa que sí sucedió con los gobernantes españoles desde el siglo XIX, que naturalmente incluían a Hernán Cortés entre los orgullos patrios. En esa nómina parece ser que Hernán Cortés ha salido o está empezando a salir. De manera que lo que estás pidiendo es que se haga historia militante. Y yo no estoy a favor de hacer historia militante. De hecho,
la historia militante me parece un horror, que no te aclara nada de cómo vivían nuestros antepasados, que no facilita el conocimiento histórico. Lo que en todo caso hace es satisfacer un sesgo para el presente con la idea de apoyar una agenda política concreta. Y no creo que la historia deba servir para eso. Y lo he explicado en múltiples ocasiones. En cuanto a lo que comentas de valerse de la cultura popular para transmitir ideas políticas, a ver, esto es algo que la izquierda utiliza desde hace mucho tiempo, con grandes resultados, eso es indiscutible. A la derecha no se le da tan bien, y es algo de lo que se suelen doler de vez en cuando. Pero vamos, para quienes creen que ese es el camino, adelante. Nadie les impide escribir buenas novelas históricas, guiones para series o películas, cómics. Nadie les impide convertirse en rockeros y hacer, pues, por ejemplo, rock patriótico. Ese tipo de bandas de rock, por cierto, así patrióticas, siempre existieron y algunas incluso tuvieron hasta éxito. A mí tampoco me gusta la idea de utilizar el arte con fines políticos, no me agrada nada, pero bueno. De hecho, las ideas políticas de un cantante de ópera, o de un director de orquesta, o de un violinista famoso, no me interesan. De hecho, ni siquiera las conozco, me dan igual. Pero total y absolutamente igual. Hace no mucho tiempo, un director de orquesta español muy bueno, que me encanta, no diré el nombre, me decía un amigo, pues que sepas que es nacionalista catalán. Sí, pues me da igual lo que sea. A mí me gusta cómo toca la viola da gamba, cómo dirige, el tipo de música que trabaja. Me importa un bledo que sea nacionalista o no sea nacionalista. Yo no escucho a este hombre por eso, por sus ideas políticas. Ahora bien, entiendo que algunos, sobre todo cantantes de rock o de rap o de más géneros más modernos, pues se ven obligados a decirnos cuáles son las suyas y ponerse camisetas del Che Guevara y cosas así. Pues me parece bien, pero si ese cantante en cuestión me gusta, pues será por lo bien que cante, no por las ideas que tenga. Bien, seguimos con Luis, que nos trae de nuevo el tema este de los subsidios a los billetes aéreos y marítimos a Canarias y Baleares. Bueno, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Buenas tardes, Fernando. Te mando este audio para responder al contraescucha que justificaba o que intentaba justificar la subvención de billetes de avión para Canarios y Baleares. A ver, eso es maquillaje. Cualquiera de las excusas, el arraigo, el tema de la infraestructura, que también he oído muchas veces, es maquillaje para la realidad que es, esto es la respuesta de la extorsión y del chantaje de los políticos canarios sobre todo, pero también baleares, al Estado español. Ya está. Y si él intenta justificarse con el arraigo, bueno, pues eso, yo soy de Burgos y mis suegros de Lugo. Yo vivo en Madrid. Un balear tarda menos y le cuesta menos irse a ver a la familia, si vive en Madrid, irse a ver a la familia a Palma de Mallorca o a Ibiza, que a mí irme a Burgos, porque lo subvencionamos los demás. Pero es que un canario tarda menos y le cuesta menos irse a ver a la familia a Tenerife, a Gran Canaria, que a mí irme a ver a mis suegros a Lugo. Así que el arraigo no. Y la infraestructura, pues tampoco. Sí que es cierto que en Burgos tenemos dos autovías, una de este a oeste y otra de norte a sur, pero que van a Logroño por un lado y en dirección a León por el otro, o al País Vasco y a Madrid, la Nacional 1. Pero bueno, los canarios tampoco van por caminos de tierra. También tienen sus autovías, tienen sus puentes, tienen sus viaductos, como todo hijo de vecino, los que necesitan. Y hombre, por infraestructura, en Burgos no tenemos un solo puerto en toda la provincia. A ver, sería absurdo. Pero es que tampoco tenemos una desaladora, tampoco tenemos un aeropuerto por cada, no sé, cuántos kilómetros cuadrados tiene una isla media de cuánta población y cuántos kilómetros cuadrados tiene el Hierro, y ellos sí tienen su puerto y su aeropuerto, porque lo necesitan. Entonces, bueno, pues eso, dejemos el tema, dejemos de decorar y de maquillar una extorsión. Podemos asumirla o podemos intentar combatirla, pero ya está.
Esto de los subsidios a los billetes aéreos y marítimos para los residentes en las islas, bueno, no solo en las islas, también en las plazas de soberanía, en el norte de África, que es como ese es el nombre oficial de Ceuta y Melilla, plazas de soberanía, el nombre no me digáis que no es fantástico. Bueno, esto es algo que hemos tratado bastantes veces aquí en la contrarréplica y he dado también bastantes veces mi opinión al respecto. A ver, supone un gasto importante, ya que concretamente Baleares y Canarias pues están muy pobladas. En Baleares hay 1.200.000 personas viviendo en las 4 islas pobladas, que son Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Formentera, hay que decirlo, poquito, aporta poco al total, pero bueno, está poblada. Solo hay 4 islas pobladas. Hay islas más pequeñitas, tipo Cabrera, Conejera, Dragonera, pero no tienen habitantes, por lo menos población estable. Y luego en Canarias hay mucha más gente, hay 2.200.000 personas viviendo, residiendo, empadronadas. Esto habría que sumar, pues calculo que unos 170.000 habitantes que hay en Ceuta y en Melilla. Es decir, que hay sumando, así a grosso modo, unos 3,5 millones de personas elegibles para estos descuentos, que son, por cierto, muy generosos en España, del 75% del billete, ya sea aéreo o marítimo. Claro, esto implica 3,5 millones sobre 48 millones de personas, pues implica que el 7,5% de los españoles pueden solicitar ese descuento que se paga con cargo al presupuesto. Bien, no es España el único caso en el que se hace esto. Veamos en Italia. Italia lo tenemos muy cerca. En Italia tiene 59 millones de habitantes y hay una política similar con respecto a sus territorios insulares. Esta política la denominan continuidad territorial, es decir, continuidad territorial. Esos territorios son Sicilia, que es una isla bastante grande y muy cerquita al continente, por cierto. Cerdeña, está ya más lejos, en mitad del Mediterráneo, en el Tirreno, y después archipiélagos menores, como el de las Eolias, o islas pequeñitas, como Pantelleria. Pero bueno, estas últimas tienen muy pocos habitantes. Pantelleria no llega a los 10.000 y las Eolias pues rondarán los 15.000, más o menos. En Sicilia sí que hay gente, mucha. Hay unos 5 millones de habitantes. Sicilia siempre fue una isla muy, muy poblada. Y en Cerdeña, 1,5 millones. Solo residentes. Otra cosa es que luego en Cerdeña, concretamente, pues vayan millones de personas todos los años porque es uno de los paraísos vacacionales de los italianos. Algo parecido a lo que sucede en España con Mallorca o con Tenerife o con Gran Canaria. Pero esos no son residentes, esos no tienen derecho a pedir ese descuento. Es decir, volviendo con Italia, unos 6,5 millones de italianos son elegibles para esos descuentos. Es decir, el 11%, es más que en España. Eso sí, el descuento en Italia es menor, creo, no sé si lo han subido, pero recuerdo hace un tiempo que era el 50%, es decir, la mitad del billete. Bien, como vemos, esto es algo relativamente habitual en los países que tienen una parte de la población en islas más o menos cercanas. Esto sucede, por ejemplo, en España, sucede en Italia, y no sucede en Alemania porque no es necesario, porque no tienen archipiélagos. Simplemente, no hace falta. Si los alemanes tuviesen un archipiélago en mitad del Mar del Norte, un archipiélago inexistente, o no sé, las Islas Feroe, por ejemplo, que son danesas, pues forman parte de Dinamarca, es una región autónoma de Dinamarca, pues formasen parte de la República Federal de Alemania. Pues igual adoptaban una política parecida. Eso sí, en las Feroe viven muy pocos. Pero vamos, como vemos, es algo común. No sé, si las Canarias estuviesen en América, pues ya no sería tan fácil subvencionar el 50 o el 75% del billete, porque supondría una cantidad muy elevada. A ver, yo personalmente no creo que haya que subvencionar nada, porque uno elige dónde vivir, a sabiendas de los problemas que puede ocasionar vivir allí. Yo vivo en Madrid, que tiene muchas ventajas vivir aquí, pero también muchos inconvenientes. Y asumo desde el principio que esos inconvenientes están ahí. No pido que nadie me subvencione por vivir aquí. Es una decisión personal y corro con todo lo que se deriva de ella. Alberto Garín. Alberto vive en un pueblito muy pequeño. Cualifica como aldea. Tiene ayuntamiento y tal, pero es que es muy pequeño. No sé si tiene de población constante, no llega a 100 habitantes. Está en la provincia de Segovia y tiene pues una conectividad limitada en cuanto a transportes. Ahora ya no respecto a la conectividad digital, porque les han puesto fibra y Alberto Garín, entre otras cosas, pudo, gracias a la fibra, ponerse su propio canal de YouTube. Pero vamos, conectividad física, poder llegar allí. Yo cada vez que voy tengo que armar un lío de padre muy señor mío. En verano todavía puedo ir con la Vespa, pero si voy en otra época del año me toca tomar un autobús en Madrid, que ni siquiera me deja en el pueblo, me deja en otro pueblo, tiene que ir Alberto a buscarme con el coche. Vamos, que en un pueblito tan pequeño necesitas tener, apenas pasan autobuses por allí, necesitas tener un automóvil propio.
porque de lo contrario pues estás ahí atado, no puedes salir para nada del pueblo. Tienes otros problemas, y es que hay un colegio minúsculo para los niños del lugar, que son 4, bueno, 4 no sé, pero muy poquitos, y cuando van a la enseñanza secundaria, al instituto, pues ya tienen que irse a Segovia, que no es que esté muy lejos, pero bueno, son 25 o 30 kilómetros. Bien, esto supone, claro, que los padres pues o le mandan el autobús al niño o tienen que llevarle ellos personalmente. Vamos, que es un problema. En Madrid no tienes ese problema. El niño se va andando al colegio porque está al lado y se va andando al instituto porque también está al lado. Pero si quieres vivir en un pueblito pequeño, sabes que tienes o que se te van a presentar en algún momento estos problemas. De hecho, en el pueblo de Alberto, Vegas de Matute, todos saben que están relativamente aislados y ni se les pasa por la cabeza pedir un subsidio para, qué sé yo, poderse comprar un coche, por ejemplo. Podríamos decir que, claro, las Canarias o las Baleares no dejan de ser islas y estar ligeramente alejadas de la península. En el caso de las Canarias están claramente alejadas, las Baleares no tanto. Ibiza está bastante cerca de las costas peninsulares, no tanto como Sicilia, pero bastante cerca. Pero bueno, es que en la propia península hay lugares mucho más aislados, ya sea por las montañas o porque están en una zona vacía, más aislados que las Baleares o que al menos las grandes islas de las Canarias. Las pequeñas, que se ve el Hierro, La Gomera, sí que tienen más problemas de aislamiento. La Gomera no tanto, que he estado yo 2 veces últimamente y no está nada mal comunicada, al menos tiene aeropuerto pequeñito, eso sí, y luego tiene una conexión magnífica de ferries con Tenerife, que es una isla que está muy cerca. Pero bueno, os he puesto el caso de Italia, que es el más cercano, y como veis sucede exactamente lo mismo. Bien, seguimos con Daniel, que trae un tema curioso, el de la música que se interpreta hoy en las iglesias católicas. Muy buenas, Fernando. Lo primero de todo quería felicitarle y agradecerle por su programa, por la contrahistoria, la contracrónica y, bueno, todas las contras, así como también por su libro recién publicado. Y, bueno, me pone un poco nervioso que este sea el primer mensaje que le mando, porque, bueno, le comento, yo empecé a escuchar la contrahistoria cuando tenía 14 años y empezó a interesarme todo el tema de la historia. Y después empecé a escuchar la contracrónica durante el confinamiento, cuando tenía 16 años y empezó a interesarme la política. Así que bueno, desde hace tiempo eres algo así como mi principal fuente de información. Bueno, quería comentarle, he disfrutado mucho de su última contrahistoria que hizo en colaboración con Alberto Garín sobre arte y mecenazgo. Y hay algo que quería puntualizar, y es sobre la música actual de la Iglesia Católica. Porque, bueno, lo primero de todo tienes razón. Se ha pasado de los cantos gregorianos y de Palestrina, bueno, a estos Bob Dylans con sus guitarras, o incluso el rock y el rap cristiano, al que no soy muy aficionado. Y le quería comentar que, por ejemplo, en mi caso, yo asisto aquí en Málaga a una pequeña comunidad católica que sigue el llamado rito tradicional, el rito extraordinario o rito tridentino, que bueno, incluye una liturgia y los cánticos en latín eclesiástico. Y bueno, hay más comunidades así en toda España, bueno, en todo el mundo, en verdad, pero bueno, también los hay en Sevilla, incluso en la propia Madrid. Si no me equivoco, en el Retiro hay 2 iglesias que siguen el rito tradicional. Una de ellas se llama Nuestra Señora de la Paz. Y nada, simplemente quería decirte esto, que, bueno, es cierto que muchas iglesias han abrazado estas reformas musicales, como también las arquitectónicas, como consecuencia del Concilio Vaticano II, aunque todavía es posible escuchar cánticos en la liturgia en latín en algunos de estos sitios. Y nada, decir también, si no es molestia, que me gustaría saber tu opinión en el ámbito de noticias internacionales sobre este nuevo proyecto de ley contra el antisemitismo que se ha aprobado en Estados Unidos como respuesta a las numerosas protestas universitarias pro-palestinas. Aquí también en Málaga ha habido una. Y bueno, si alguna vez no tienes algún tema o idea para la contrahistoria, yo creo que sería muy interesante
hacerla sobre alguna que tratase las guerras cristeras en México o la, por así decirlo, surrealista historia de los mormones en Estados Unidos, o incluso sobre la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, que creo que en alguna contrahistoria reciente has comentado que podías hacerla. Y nada, es un audio bastante largo, soy consciente, y así que espero no haberle causado demasiada molestia. Y muchas gracias por todo tu trabajo. Pues no te sabría decir, Daniel, porque yo no voy a misa. No he ido a misa en mi vida. Bueno, más allá, obviamente, de algunas misas en las bodas, algún funeral y poco más. Yo no recibí educación religiosa en mi casa y por lo tanto, pues no tuve que ir a misa. Aún así me consta que la música dentro de las iglesias, las católicas, deja un poco que desear, al menos para mis gustos musicales. Esto es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El catolicismo ha mejorado en muchas cosas, pero en otras ha empeorado. Una de ellas es la música. Uno escucha, por ejemplo, no sé, al propio Palestrina, que has citado, o las piezas que compuso Vivaldi para el Hospital de la Piedad en Venecia, y luego escucha a esos grupos modernos que tocan ahora y, bueno, la diferencia es sustancial. Al menos sustancial para mi gusto. Ya sabes que esto de la música va por gustos. A mí el rap, pues no me gusta, pero bueno, entiendo que a otros les guste la música que a mí no me agrada. A fin de cuentas, entiende una cosa fundamental. La música en una iglesia, no es un lugar no es una sala de conciertos. La música en una iglesia no deja de ser, o al menos en los oficios religiosos, no deja de ser más que un acompañamiento de la liturgia. Y debe de ser un acompañamiento atractivo para que los fieles vayan y se encuentren a gusto allí. Entiendo que, bueno, algunos no se encuentren muy a gusto con los raperos, pero otros sí que lo estarán. Luego hay otro problema, y es que, a ver, interpretar en una iglesia un Gloria de Vivaldi, pues requiere músicos que toquen instrumentos difíciles de tocar y unos cantantes bien preparados, buen coro. Cantar una canción de Bob Dylan, pues para eso basta con ponerle algo de voluntad y saberse la letra y los acordes de la guitarra. Vamos, creo que la cosa va por ahí. Respecto a lo que comentas de la ley de esta contra el antisemitismo en Estados Unidos, a ver, en España tenemos algo parecido, pero está en el Código Penal. Las manifestaciones antisemitas se consideran delitos de odio. Esto está recogido en el Código Penal, artículo 510 exactamente. Entiende por delito de odio pues todo aquel que se realiza contra alguien en razón de su raza, religión u orientación sexual. Esto de los delitos de odio de cualquier manera es polémico, ya sabes, porque no queda muy claro dónde está el límite entre el delito de odio y la libertad de expresión. De modo que al final el límite lo termina fijando el juez en función de las pruebas que les aportan. Bien, pues con esto, queridos, terminamos ya la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y como todos los domingos me despido de vosotros hasta el lunes. Es decir, hasta mañana.